Buenos días y bendiciones a todos nuestros hermanos de las redes sociales y todos aquellos que nos están viendo en estos momentos, que se han colocado en estos momentos para escuchar la palabra de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Hoy es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos deleitaremos en Él. Bendito sea el Señor. Hoy vengo con la espada del Espíritu Santo. Hoy vengo con la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y me he encontrado, hermano, con un pasaje que todos nosotros conocemos. Este pasaje lo citamos, lo usamos mucho en las oraciones, ¿verdad? Lo declaramos, hermano, pero nunca nos hemos metido a profundidad realmente a ver realmente por qué la palabra es poderosa. Amén. Así que en esta mañana gloriosa, hermano, nos vamos a deleitar en esta palabra del Señor con la espada del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Así que en el libro de Hebreos 4:12 dice así la palabra del Señor. Yo me imagino que cuando cito esta palabra, hermano, tú vas a decir, ay, ya yo me la sé. Sí, ya la sabemos, hermano, pero escúcheme bien. Dice la palabra en Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Voy a orar en estos momentos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo pongo, Señor, esta declaración de esta palabra delante de ti, Señor, Padre Santo, para que usted, Padre Dios mío, Señor, permita, Señor, que esta palabra penetre, Señor, en el alma de las personas, Señor, Padre Santo, que están escuchando hoy la palabra de tuya, Padre. Señor, Padre Santo, Dios, que esa palabra sea implantada, Señor, Padre Santo, en sus corazones y haga la obra por la cual fue enviada. Gracias, Señor, Padre, que tú pongas carbón encendido en mi boca, Señor. Quema cualquier cosa que no es tuya, Señor, y tú llenas mi boca de la palabra tuya. En el nombre de Jesucristo, gracias te doy, Señor. Me encanta esto, hermano, cuando yo leí este pasaje, porque muchas veces lo he leído, ¿verdad? Lo hemos meditado y hoy lo he meditado más que nunca. Cuando yo leía esto del poder que tiene la palabra de Dios, pensé, hermano, que esto era como si estuviera hablando una persona sobrenatural, un ser divino, hermano. Y yo la pregunta que te quiero hacer, ¿por qué tú crees que la palabra es viva y es poderosa? Hermano, ¿saben por qué? Porque la palabra penetra a las profundidades del alma y del espíritu. Yo no sé si tú te has hecho esa pregunta, ¿por qué esa palabra aleluya, penetra a las profundidades del alma y del espíritu? Hermano, ¿sabe qué? ¿Y por qué la palabra juzga los pensamientos y las intenciones del corazón? Una cosa no puede juzgar, pero una persona sobrenatural sí puede juzgar. Entonces, ¿quién es capaz de hacer todo eso? Y vino la respuesta inmediatamente a mi espíritu. Porque yo le preguntaba al Señor, ¿quién es ese ser que hace todo eso? Y Él me decía, la palabra es el mismo Jesús, a través del Espíritu Santo. Hermano, Jesús es el verbo, luego la palabra hecha carne. Y por eso hay poder en la palabra de Dios, hay vida en la palabra de Dios, porque la palabra es Jesús mismo. ¿Te estás entendiendo ahora? Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hermano, cuando la palabra es declarada, es Jesús a través del Espíritu Santo penetrando toda tu vida, llegando a los rincones más escondidos de tu vida. Por eso muchos lloran cuando escuchan la palabra. Bendito sea el Señor, porque la palabra te ha tocado el tema central de tu vida o el problema central de tu vida. Y me gusta también que dice que la palabra es más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Qué significa esto, hermano? Que la palabra puede penetrar a través de todas las capas de impurezas de nuestras vidas,
La palabra va quitando todo lo impuro de tu vida, quita toda iniquidad, todo pensamiento impuro, todo lo que se gesta en lo más profundo de nuestro ser que no es de Dios. La palabra lo va escudriñando todo, lo va quitando todo, hermano, y no te deja hasta llevarte a la estatura del varón perfecto que es Cristo en cuanto a la parte moral de nuestras vidas. En la parte también de los pensamientos de nosotros, nos va llevando a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Mire, hermano, usted conoce bien, este ejemplo que les voy a poner, no se asemeja, hermano, es más o menos algo parecido, pero, hermano, del poder de la palabra de Dios. Mire, hermano, la maquinita de afeitar, hay maquinita de afeitar que tiene doble filo. La que una arranca una cuestión, un vello, y lo que no arranca la primera, la segunda lo va arrancando. Asimismo, prácticamente y más poderoso es la palabra de Dios, hermano, que va arrasando y va arrancando lo más profundo de nuestro ser, hermano. La palabra también llega a esos temas centrales de nuestras vidas y ella va quitando y va juzgando todo, hermano. Eso es poderoso, hermano. La palabra de Dios es tan poderosa que arrasa, quita de profundidad de todas las impurezas de nuestras vidas. Entonces el tema de hoy es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y quiero preguntarte, ¿cómo está tu espada hoy en tu vida? Porque el mandato es afila tu espada. ¿Estás cortante hoy o has perdido filo? Esta es la palabra de Dios, hermano. ¿Está full la palabra de Dios en tu vida? ¿Estás que corta hoy o tienes suficiente filo para pelear la batalla espiritual o estás amellada? O hace tiempo, hermano, que no lees la Biblia, hace tiempo que no afila la espada. ¿Desde cuándo no afila la espada del Espíritu, que es la palabra? Y muchas veces oramos, Señor, envía un ángel con la espada desenvainada. ¿Cuántos han orado así? Todos hemos orado así. Pero ¿sabe qué significa la espada desenvainada? Cuando una espada es desenvainada porque está lista para guerrear, está lista para pelear la batalla, hermano. Y sabe que, mi hermano, cuando nosotros sacamos la Biblia del estuche, porque muchos tenemos la Biblia en un estuche y la leemos y la meditamos y la memorizamos, nos sumergimos en ella, estamos sacándole filo a la espada, que es la palabra de Dios, para guerrear, para pelear y para batallar, hermano, aleluya, para entrar en combate. Cuando estamos así que la sacamos, hermano, estamos listos para pelear la batalla. Y el Espíritu me llevó a este pasaje, hermano, de la Biblia al día, de la traducción Biblia al día, y me gustó tanto, está tan claro ese pasaje, hermano, que muchas veces, hermano, lo oímos, quizás nunca van, o quizás otras personas nunca han oído este pasaje, hermano, y te voy a ser sincera, yo no había oído este pasaje, pero el Espíritu Santo me llevó, me dirigió a este pasaje de Eclesiastés 10, que dice: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Miren esto, hermano, cuando nosotros no afilamos nuestra espada, que es la palabra de Dios en nuestras vidas, podemos correr el riesgo de perder la guerra, de perder la batalla. Hermano, y este es el problema muchas veces de muchos cristianos que no sacan ni desenvainan la Biblia del estuche. No la sacan de ese lugar donde la tienen escondida. No la leen, no la memorizan. Y cuando, hermano, ¿y cuál es el resultado de no desenvainar la palabra de Dios? Que cuando no la afilamos la espada, entonces tenemos que pelear con nuestra propia fuerza. Eso es golpear con más dureza, con más fuerza, como dice el pasaje de Eclesiastés 10. Hermano, peleamos con el enemigo con mi fuerza y con mi conocimiento y con mi palabra, con mis argumentos, mis propios argumentos humanos, y todo lo que quiero hacer sin la palabra de Dios, sin el poder de la palabra de Dios. Nos metemos en un combate, hermano, sin la espada afilada. Y eso es terrible, hermano, eso es desastroso, hermano. Hermano, ¿sabe qué? ¿Cuál es el resultado cuando nos metemos en un combate con la espada sin afilar? El resultado, hermano,
cuando no le sacamos filo a la palabra, perdemos fuerza, perdemos autoridad y corremos el riesgo de ser derrotados por el enemigo. Y sabe que este pasaje es bien claro. Dice, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Significa, hermano, que tengo que usar la fuerza bruta, mi fuerza. Y yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de usar un machete sin filo, un machete que no se ha afilado, hermano. Eso es terrible. Cuando tú usas un machete que no tiene filo, tienes que golpear más duro y darle más duro, hermano, y no corta nada, hermano. Lo que hace es que estropea todas las matas y no las corta, hermano. Hermano, esto es terrible, pero qué fácil es cuando el machete tiene filo. Usted lo que encuentra por delante, usted le da y no tiene que hacer la fuerza. Él lo corta inmediatamente, hermano. ¿Y sabe qué? El éxito radica en sacarle filo a la palabra de Dios, leer y escudriñar las escrituras, memorizarlas y sumergirnos en ella. Hermano, tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. La clave, hermano, importante es mantener la espada afilada, lista con antelación, que el enemigo no te agarre desprevenido, hermano. Y yo te pregunto, ¿desde cuándo no te sumerges en esa palabra de Dios? ¿Desde cuándo no comes de ese alimento especial? ¿Desde cuándo no llenas tu vientre de la palabra de Dios? ¿De qué estás llena tú hoy? Muchos cristianos están llenos del mundo, están llenos de muchas cosas, hermano. Pero Dios nos invita, Dios nos llama a llenarnos de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Porque tenemos un pueblo duro, tenemos gente dura allá afuera, que tenemos que ir con la espada desenvainada para poder, aleluya, llegar a lo más profundo del corazón de la gente. ¿Sabe qué? Ezequiel, Dios le dijo a Ezequiel, llena tu vientre de la palabra de Dios, come del rollo que es la palabra de Dios, que yo te voy a dar, y llena tu vientre y come del rollo. En otras palabras le estaba diciendo, sácale filo a la palabra de Dios, porque te voy a enviar a un pueblo rebelde y de rostro duro, pero le vas a hablar con la espada del Espíritu. O sea, le vas a hablar con mis palabras, no con tus palabras, es con mis palabras. Por eso lo mandó a comer de la palabra de Dios, hermano. Eso es importante, hermano, porque él se iba a enfrentar a un pueblo duro. ¿Y sabe qué? Primero lo mandó a sacarle filo a la palabra de Dios y a llenarse y que comiera, aleluya, y se llenara su vientre, hermano. Primero lo mandó a eso. ¿Saben por qué, hermano? Porque dice Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Hermano, ¿sabe qué? ¿Cómo estaba ese pueblo de Dios con un corazón de piedra? Y lo único que podía vencer, hermano, y arrancar ese orgullo, hermano, era la palabra de Dios. Y para que Ezequiel llegara a ese pueblo tenía que ser con la palabra de Dios. Debía afilar bien su espada. Y esa palabra, ¿sabe qué? Quebranta el orgullo. Porque en el pueblo había mucho orgullo. Y era la única manera, hermano, de acabar con esa rebeldía y ese orgullo, hermano. Y escuche bien, la espada del soldado romano en el mundo espiritual representa la palabra de Dios. Pablo le llamaba la espada del Espíritu. Mire, hermano, muchas veces la gente no le toma atención a esto, pero esto es bien importante. Hermano, esta es nuestra arma secreta. Y no solo nuestra arma secreta, es la más poderosa arma que Dios le ha dado a la iglesia de Cristo, a la iglesia, aleluya, que Él compró con su sangre. Y dice el versículo en Hebreos, hermano, aleluya, bendito sea el Señor, que la palabra es viva. Aleluya. ¿Y por qué cree usted que es viva? Porque la palabra es Jesús mismo. Y por eso quiero repetirlo muchas veces. La palabra es Jesús mismo, hermano. Jesús no contiene la palabra, sino que Jesús es la palabra. Él es la palabra. Y escúcheme bien, no descuide esa arma secreta y poderosa, aleluya, que Dios nos ha dejado, hermano. No tienes que pelear con tu propia fuerza. Afila la espada. Mire, ¿sabe por qué el apóstol Pablo le daba ese calificativo de la espada, aleluya, a la palabra de Dios? Por la sencilla razón
de que Pablo vivió en la época en que el malvado Nerón fue emperador de Roma. Y quizás tú me estás diciendo, ¿y eso qué? Escúcheme esto, ese emperador era tan cruel que cuenta la historia, hermano, que mató a su propia madre. Y ¿sabe qué? Hasta ahí no quedó la cosa. Dice que a los cristianos se les culpó de haber sido los causantes de incendiar Roma. Y muchos de ellos fueron ajusticiados por la espada de los soldados romanos. Mire, escúcheme esto, hermano. Pablo conocía muy bien el filo de la espada romana. Y yo me imagino que esos soldados no descuidaban esa espada y le sacaban filo constantemente para estar listos para la guerra, para pelear. Y una espada afilada de ellos, hermano, cortaba inmediatamente hasta la cabeza de la gente. Y años después, dice la historia, que el mismo Pablo y Pedro, hermano, aleluya, murieron, hermano, a espada, según la historia de la Biblia. Murieron a espada de los romanos. ¿Y a dónde yo quiero llegar con todo esto? Es que cuando Pablo escribió la enseñanza de la armadura espiritual, hermano, era porque él conocía muy bien el poder que tenía la espada del soldado romano. Por eso le llamaba la espada del Espíritu, hermano. Escúcheme esto, el apóstol Pablo nos hace un llamado a tomar dos cosas. Escúcheme bien, que están en Efesios 2, Efesios 17, 6, 17. Que dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Cuál es el yelmo de la salvación? ¿Cuál es el yelmo que hablan aquí? Es el casco. Imagínese un golpe, aleluya, con esa espada, hermano, en la cabeza, aleluya, hermano, era la muerte segura. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Cuidar nuestra mente, cuidar nuestra cabeza, hermano, porque allí empieza el combate del enemigo en nuestras vidas, porque él empieza, hermano, aleluya, a la batalla empieza en la mente del cristiano. Y si tú no te cuidas, hermano, la cabeza con la palabra de Dios, hermano, estás lista para ser cortada de raíz. ¿Cuántos lo creen? Imagínese esa arma en las manos de un soldado romano, es terrible. ¿Qué no hará? Ahora, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es una arma poderosísima, ¿qué no hará en la boca de un hijo de Dios, lleno de la palabra de Dios, hermano, lleno de la unción de Dios? Un siervo con la espada afilada puede hacer perseguir a 1000, uno puede perseguir a 1000 y 2000 a 10,000. ¿Qué no hará, hermano? Eso es tremendo, hermano. Pero ¿de qué estás lleno tú hoy? Llénate de la palabra de Dios, afila la palabra de Dios, llena tu vientre. ¿Y sabes algo? Dios no nos ha dejado indefensos en la guerra espiritual. Hay un poder en la palabra de Dios. Yo quiero que tú, con una convicción de fe, tú puedas decir, hay poder en la palabra de Dios, pero no la use como una muletilla. Tienes que estar convencida que hay poder en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Jesús mismo. A veces lo repetimos como una muletilla, hermano. Eso sí no vale, porque el enemigo sabe cómo tú lo estás repitiendo también, hermano, si lo crees o no lo crees. A nosotros, como soldados de Cristo, somos dichosos porque tenemos una de las armas más sofisticadas y superpoderosas. ¿Y sabe qué? El apóstol Pablo la llamó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esa palabra corta, esa palabra redarguye, esa palabra instruye, corrige y enseña. Y una cosa, no hace eso. Tiene que ser alguien con un ser sobrenatural quien hace esas cosas, hermano. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Esa palabra penetra hasta los tuétanos, aleluya, y ella va directamente donde está tu problema, iglesia, aleluya. La palabra es tan poderosa que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sabe, hermano, que esa palabra, sabe lo que es discernir los pensamientos. ¿Qué significa discierne los pensamientos? Que ella te ayuda a comprender, a distinguir lo malo de lo bueno. ¿Te das cuenta, hermano? Porque es importante, hermano, escuchar la palabra de Dios y escudriñar la palabra de Dios. Te hace saber cuándo estás cometiendo un error
Y cuando vas a hacer algo malo, ella te corrige y te lo dice, hermano, a tu espíritu. Cuando la palabra es desatada, cuando la palabra es declarada, hermano, ella te habla y empieza a trabajar contigo y te inquieta algo que está dentro de ti que no es correcto. Hermano, ¿saben por qué? Muchas veces, hermano, hay tanta distracción cuando uno está hablando de la palabra de Dios. Hermano, el enemigo es especialista distrayéndote porque él sabe que esa palabra te va a corregir para que tú seas mejor, para que tú llegues a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Así como Pablo conocía el poder de la espada del romano, sabe que también conocía el poder de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que cuando Saulo, en ese tiempo que era Saulo, aleluya, él se dirigía a la ciudad de Damasco para perseguir a los cristianos que servían a Cristo, fue el mismo Cristo quien se le apareció y lo confrontó. Y óyeme esto, en otras palabras, Saulo de Tarso tuvo un encuentro con el Verbo hecho carne. Hermano, fue la misma espada del Espíritu quien lo confrontó. O sea, la palabra de Dios lo confrontó, hermano. Y esa palabra le penetró a lo más profundo del alma de Saulo y le cambió el enfoque a Saulo, hermano. Le cambió el discurso, hermano. La palabra hizo, aleluya, le hizo discernir que lo que él estaba haciendo no era correcto, hermano. Aleluya, y tanto así, hermano, que dio un giro de 300 grados. Y sabe que cuando él cambió en ese momento que la palabra le penetró, él dijo: ¿Qué quieres que haga, Señor? El Señor le dijo: yo soy Jesús. O sea, le está diciendo: yo soy la palabra. Yo soy la palabra. Y escuche esto. Y yo me imagino que este Saulo, aleluya, se puso a pensar: ¿qué es eso que se me ha metido dentro de mí, de mi alma? Que me ha tocado hasta los huesos, hasta la médula, y me ha cambiado mi discurso. Aleluya, yo no soy el mismo. ¿Qué es eso que se me ha metido dentro de mi alma, que me ha llegado hasta los tuétanos? Eso fue tan poderoso que Saulo, a partir de ese momento, no volvió a ser el mismo, hermano. De un perseguidor de la iglesia de Cristo, en convertirse en el más grande mensajero del evangelio de todos los tiempos. Esa palabra del Espíritu, que es la palabra, esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, cambió a este hombre. Y es la misma palabra que nos ha cambiado a nosotros. Por eso estamos aquí, hermano. Y está cambiando a miles y a miles de gente, hermano. Para Pablo la palabra fue como una espada de dos filos, hermano, bendito sea el Señor. Entonces, hermano, el poder de la palabra no radica en el magnetismo o la vehemencia del predicador, sino en el poder, aleluya, del Espíritu Santo, hermano. Aleluya, por eso, aleluya, se le llama la espada del Espíritu. Entonces dice la palabra que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y estando allí fue tentado por Satanás. Y no solo fue tentado una sola vez, sino que fue tentado 3 veces. Y vamos a ver con detalle estas 3 tentaciones. Tú las conoces, pero vamos a ver algo, hermano, aquí diferente. Hermano, la primera tentación, Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, di. ¿Qué le estaba diciendo? Pronuncia la palabra. Di que esta piedra se convierta en pan. Le estaba diciendo: pronuncia la palabra. Aleluya. Él sabía el poder. Satanás sabía el poder de la palabra declarada. Sabía, hermano, aleluya, que esa palabra en boca de Jesús podía convertir una piedra en pan. Hermano, esto era un momento oportuno que Satanás escogió, porque Jesús dice la palabra que había ayunado por 40 días y 40 noches. O sea que Jesús tenía hambre. Satanás busca, hermano, tu punto débil para atacarte, hermano. Y ese fue, hermano, aleluya, Jesucristo tenía hambre en ese momento. Pero ¿sabe qué? Lo que no sabe el diablo es que Jesús estaba fortalecido en lo espiritual, porque Jesús mismo es la palabra. La respuesta del Señor Jesús es: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. ¿Dónde están escritas esas palabras que el Señor Jesús citó en aquel momento?
Esas palabras están escritas en Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que no conocía ni tú ni tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. ¿Y qué sale de la boca de Dios? La palabra. La palabra estaba saliendo de la boca de Jesús. Segunda tentación. Aquí el diablo le dijo a Jesús, si eres, mira acá le dijo, si eres hijo de Dios, acá si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Y me llama la atención que Satanás le dijo a Jesús, échate abajo. Escúcheme bien, hermano. Escúcheme bien, hermano. Jesús es la palabra. Y la palabra no puede echarse abajo. La palabra nunca cae. Aleluya. ¿Y sabe qué, pastora? ¿De dónde usted saca eso? Que la palabra no se cae. Escúcheme esto, hermano. La palabra nunca se caerá. Porque la Biblia dice en 2 de Reyes 10:10, dice, no caerá a tierra ninguna de las palabras de Dios. Escúcheme, esto es tremendo, hermano. ¿Sabe que la palabra nunca cae? Porque la Biblia dice también, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Así que imagínense a quién le estaba diciendo Satanás, aleluya, que se echara abajo a Jesús, el verbo hecho carne. Escúcheme esto, todo puede caerse, aleluya, ni tan siquiera saben dónde queda el libro de Génesis, el libro de Apocalipsis y mucho menos el libro de Tito y el libro de Hebreos. ¿Sabe qué, mi hermano? Escucha esto. En la tentación, ahí en el desierto, allí vemos al Señor Jesús haciendo uso de la espada del Espíritu. Y ahora estaba citando Deuteronomio 6:16. Satanás lo estaba tentando en ese momento. Y Jesús le dice, no tentéis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masá. Jesús usó la arma adecuada para el momento adecuado. Hermano, la tercera tentación, otra vez lo tentó. Y esta vez lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, mire lo cínico y lo atrevido que es el enemigo. Hermano, le dijo al mismo Jesús, a ti te daré todos estos reinos y si postrado me adorares. Hermano, qué audacia la del enemigo. Hermano, esto es como si... Hermano, imagínese a un siervo diciéndole al rey, te ofrezco la corona, te ofrezco el trono, si haces esto y aquello. Algo parecido le dijo Satanás al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Imagínese, hermano. Si Jesús es el dueño y creador de todos los reinos y de toda la gloria, hermano, de Él, todo fue creado por Él y para Él. Pero ¿por qué usted cree que Satanás se atrevió a hacerle ese ofrecimiento a Cristo? Hermano, ¿saben por qué? Por la sencilla razón, hermano, que el diablo tenía derecho legal. Porque nosotros, el ser humano, le entregó derecho legal al enemigo. Cuando nosotros le entregamos a él lo que Cristo, lo que Dios nos había dado a nosotros. La gloria, los reinos. Cristo nos había entregado eso a nosotros, Dios nos entregó eso a nosotros y nosotros lo entregamos al enemigo. Por eso él tenía derecho legal, por eso se atrevió a hacerle esa oferta a Jesucristo, o mejor dicho, se atrevió a tentar a Jesucristo. Y hermano, ¿sabe qué? Dios, escúcheme, Dios creó a los ángeles para que le adoraran, para que le sirvieran. Y creó también al hombre para que el hombre, aleluya, llevara gloria y le sirviera a Dios y le adorara. Entonces, hermano, la respuesta del Señor fue, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y otra vez el Señor usó la espada del Espíritu. Y estas palabras están registradas en Deuteronomio 6:13, donde dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Hermano, este es tremendo, hermano. Mire qué atinado fue Jesucristo. La tentación al Señor, hermano, bendito sea el Señor, hermano, es un ejemplo claro de lo que es la guerra espiritual. Y estamos en una guerra, hermano. Estamos en una guerra. ¿Y con qué vas a pelear tú esta guerra espiritual? Tenemos que pelearla con la palabra de Dios, hermano. Y escúcheme esto. Y vamos a ver la actitud y el proceder de Cristo
en este confrontamiento de la guerra espiritual con Satanás. Y escúcheme bien, hermano, para que aprendamos y más nunca se nos olvide, aleluya, cuando somos atacados, porque todos los días somos atacados en la mente por el enemigo. Y quiero que prestemos atención, porque esto es muy importante. Y ojalá lo puedas repetir en tu mente, tu corazón y leerlo muchas veces. Jesús aquí, escúcheme bien, hermano, esto a mí me llegó porque muchas veces cometemos errores. Jesús aquí en ningún momento ató a Satanás. Aló. En ningún momento ató a Satanás. Tampoco le gritó desaforadamente. Ni pidió ángeles, aleluya, con la espada desenvainada y tampoco, hermano, tampoco lo reprendió. Como solemos hacer todos nosotros cuando oramos. Andamos atando y reprendiendo y gritando al enemigo. Hermano, miren esto, hermano. Tampoco le dijo que se fuera a lugares secos sin reposo. Tampoco le dijo eso. Tampoco ni usó ritual como se practica hoy día. No usó nada de eso, hermano. Escuche, imita a Jesucristo. Escúcheme esto. Lo único que hizo Jesús fue utilizar la espada del Espíritu, que es poderosa, el arma más poderosa espiritual, hermano, que tenemos nosotros, que es la palabra de Dios. Eso fue lo que él utilizó. Y con esa arma, que es la espada del Espíritu, desarmó totalmente a Satanás. ¿Y cómo quedó el diablo en ese momento, en esa tentación? Esto fue suficiente para que Satanás se alejara. Mire, escuche, hermano, para que se alejara. Ay, pastora, ¿dónde dice eso? ¿Sabe qué? Mateo 4:11 dice, y dice que el diablo entonces le dejó. Y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hermano, yo me estoy gozando con esta palabra de Dios, hermano. ¿Y sabe qué? Porque el versículo final dice que Jesús tuvo hambre. Porque aquí dice que venían ángeles y le servían porque él tenía hambre. Quizás la pregunta que salta siempre a nuestras vidas, porque nos concentramos en lo que no debemos concentrarnos, hermano, nos decimos, ¿y qué le habrán servido los ángeles a Jesucristo? ¿Qué le sirvieron, hermano? Ahí no dice que él tuvo sed. Él dice que tuvo hambre, sino que tuvo hambre. Quizás ellos le estaban sirviendo alimento, ¿verdad? Porque él tuvo un ayuno de 40 días y 40 noches. Y era, hermano, y tenía hambre. Pero ¿sabe qué, hermano? Quizás le dieron agua, le dieron alimentos. Pero eso no es lo importante. Y quiero decirte algo importante. Lo importante, aleluya, no es lo que los ángeles le estaban sirviendo, hermano, aquí. Hermano, lo más importante, hermano, nos enseña este pasaje aquí, era que Cristo, una vez más le puedo decir, Cristo era 100% hombre. 100% hombre, era de carne y hueso y sintió hambre. Escúcheme esto, hermano, y no solo eso, sino que nos enseña también que él, como hombre de carne y hueso, venció a Satanás con la palabra. Ay, 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 hermano, yo hasta que se me erizaba todos los vellos cuando yo pensaba en esto, hermano. Como hombre venció a Satanás. Y esto, hermano, está bien clarito, vino bien clarito a mi espíritu y nos dio un ejemplo a nosotros. Él nos estaba diciendo, ustedes como seres humanos, como carne y hueso, podemos vencer a Satanás como lo hizo Cristo con la palabra de Dios. ¿Me estás entendiendo, iglesia? No nos podemos estar atando y, hermano, y gritándole al enemigo, no, hermano, con la palabra de Dios. Y muchas veces, hermano, cuando viene la tentación decimos, es que yo soy débil, es que yo soy de carne y hueso, es que yo soy humano. Empezamos, hermano, a ponernos como un trapito y nos engarrotamos, hermano, iglesia. Ejemplos tenemos, lo del Señor Jesús, siendo de carne y hueso, venció con la palabra de Dios. Aleluya, porque a veces solo nos concentramos, hermano, ¿qué le habrá servido los ángeles a Cristo? Hermano, me gusta que dice al final, aleluya, del comportamiento, del confrontamiento y el ayuno por 40 días, que él tuvo ángeles, hambre y los ángeles servían. También quiero decirte algo más sobre esto. Quiero decirte que cada vez que usted vence al enemigo con la espada del Espíritu, o sea, con la palabra de Dios, cada vez que usted vence una batalla, hermano, con la palabra, hay recompensa, hay ángeles sirviéndote, hay ángeles listos para servirte, hermano bendito, al servicio tuyo, hermano, para animarte. Hermano, el Señor manda y te suministra el alimento y la recompensa que tú necesitas en tu debido tiempo. Tanto Pedro y Pablo y Santiago nos enseñan que la guerra espiritual es de resistencia.
El apóstol Pablo nos llama a resistir. Antes que todo tenemos que ser fortalecidos, hermano. ¿Saben por qué? Antes que todo tenemos que ser fortalecidos, hermano, en Jesucristo, para luego estar firmes. Aquí vemos al Señor Jesús resistiendo los ataques de Satanás. Él fue fortalecido por el Espíritu Santo y se sometió a Él, hermano. Y no estoy diciendo que el Señor no podía estar a la ofensiva. Claro que sí podía. Él es Dios y todopoderoso y podía hacerlo. Él no tiene la palabra. Él es la palabra. Y cuando tú usas la palabra del Espíritu, que es la espada del Espíritu, que es la palabra, Satanás no puede hacer nada, aleluya, en contra de esa palabra declarada. Hermano, la palabra derriba todo argumento del enemigo, como dice 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? La palabra. Dice la palabra en un versículo bíblico que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento de la palabra. Pero aún esta escena, hermano, nos está enseñando de que cuando resistimos los ataques del diablo, Él huirá de nosotros. El mismo Santiago lo dice, Santiago 4:7 lo dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Hermano, esto fue lo que hizo, aleluya, Satanás en el desierto. Huyó porque Cristo sometió al Espíritu Santo. La palabra de Dios apaga todo dardo de fuego que venga en contra de ti. Cuando resistimos, frustramos los ataques de Satanás, luego, hermano, vamos a obtener la victoria. Y para eso debemos hacer lo que Cristo hizo. Él se sometió, hermano, aleluya, aleluya, al Espíritu Santo desde antes de empezar su ministerio terrenal. Y esa es la clave en cualquier confrontamiento en la guerra espiritual. El enemigo tendrá que huir, hermano. No le queda otra opción. Tiene que huir ante la palabra declarada, hermano. Y sabe, la posición del creyente en la guerra espiritual es someterse al Espíritu Santo y a su autoridad y en el poder de la palabra, hermano. Así obtendremos y ganaremos la batalla. Algo más quiero decirte. Quiero enfatizarte algo más. Y es que en la tentación Jesús usó la espada indicada para cada tentación. Y escuche, esto es muy bueno, hermano. Escúcheme esto bien, hermano, porque es importante. Como soldado de Cristo, como cristianos debemos saber qué tipo de espada necesitamos para cada ataque del enemigo. El éxito del médico es dar la receta adecuada para la enfermedad adecuada, ¿sí o no? Entonces el éxito del cristiano, del creyente en la guerra espiritual va a depender de usar la espada adecuada para cada flecha incendiada que venga en contra tuya. Y muchas veces, hermanos, nos desgastamos peleando contra el diablo sin usar la espada del Espíritu y salimos, ¿qué? De ese combate desplumado, por decirlo así, porque no usamos la espada correcta. Y escúcheme esto, por ejemplo, si somos atacados en el área financiera, como la mayoría del ser humano está siendo atacado en el área financiera, hermano, el enemigo te está diciendo, acusándote de que usted nunca podrá salir de las deudas y que siempre vivirá en escasez. ¿Qué debe hacer usted? ¿Aceptar la acusación del enemigo, hermano, o quedarse callado? ¿Cuál es la arma que usted usará en ese momento? Hermano, usted tiene la espada indicada para ese momento. Y la arma que usted va a utilizar allí está en el Salmo 37:25. ¿Qué dice esa palabra? Usted declarará esta palabra y va a decir: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y a veces usamos este término bíblico, este versículo bíblico, simplemente para rellenar una oración. Pero no lo usamos en el momento adecuado. Escúcheme esto, es usarlo en el momento adecuado. La otra arma que usted va a declarar al enemigo y va a decir, está en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Escúcheme esto, iglesia. Así usted puede quemar ese dardo que viene en contra suya con la espada correcta y atinada. Si usted está luchando con la depresión, con la tristeza, y Satanás le dice que no podrá ser libre, la espada indicada para este dardo
está en el Salmo 42:5. El rey David lo decía, lo declaraba. Y dice, él decía, el rey David: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Mire, hermano, qué tremendo. El mismo David estaba pasando por esta situación de tristeza muchas veces y de angustia. David era un guerrero y él sabía el poder de las armas y él sabía el poder de la espada del Espíritu. Lo tercero, la otra cosa que usted muchas veces está luchando con el miedo, con los temores, con el pánico. Y eso le pasa a mucha gente, hermano. Y el diablo te diga: no podrás vivir confiadamente. Miren esto, porque lo susurra en la mente, porque ahí empieza el combate. Entonces usted agarra la espada adecuada y láncele un misil al enemigo. Y ese misil está en 2 de Timoteo 1:7. Que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y dominio propio. Usted ha sido, hermano, ha oído ese versículo infinidad de veces, pero solo lo citamos, hermano, bendito sea el Señor, pero debemos usarlo en el momento adecuado. El otro misil que usted le va a lanzar al enemigo es el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dígalo con confianza, hermano. Digamos que usted esté atravesando por diferentes adversidades. Entonces tome la espada indicada, 2 de Corintios 4:8, y dice así: estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuro, mas no desesperados; perseguido, mas no desesperado; derribado, pero no destruido. Entonces, hermano, recordemos lo que hizo el Señor Jesús. Él dijo: aprendan de mí. Él lo dijo: aprendan de mí. Y Él usó la espada indicada, y nosotros como hijos, aleluya, de Él debemos aprender también igual que Él. Y hay un dicho por ahí que dice que, dice: hijo de tigre sale rayado. Y ¿sabe qué, mi hermano? Nosotros no somos hijos de tigre, pero somos hijos de león, de la tribu de león de Judá, Jesucristo. ¿Y sabe qué? Los cristianos debemos estar alerta, hermano, preparándonos, aleluya, con todo el conocimiento de la palabra de Dios. Y el conocimiento no nos llega, hermano, de manera mágica a nuestro espíritu, ni por ósmosis, no, hermano. Debemos de escudriñar las Escrituras, sumergirnos en ellas para estar preparados para cuando seamos atacados, porque muchas veces está nada más que leer la Biblia para tener conocimiento, no, hermano. Esa es una espada, esa es la espada del Espíritu, la que usted va a utilizar en el momento adecuado. Y ¿sabe qué, mi hermano? Bendito sea el Señor. Y a mí, para concluir esto, a mí me vino un rema. Tú sabes que cuando uno escudriña y medita la palabra, me vino un rema. Y yo le preguntaba al Señor: ¿por qué Satanás, si citó las Escrituras en el enfrentamiento con Cristo, por qué él no venció? Yo me hacía esa pregunta y le preguntaba al Señor, hermano: ¿por qué no venció si él usó las Escrituras? Y ¿sabe qué, mi hermano? Me contestó inmediatamente el Espíritu. Y él me dijo: porque Satanás puede tener la palabra, Satanás puede usar la palabra, Satanás puede meditar la palabra, pero él no es la palabra. Él no es la palabra. Y yo le dije: Señor, entonces nosotros, los hijos tuyos, Señor, nosotros usamos la palabra, nosotros vencemos la palabra. ¿Y por qué nosotros podemos vencer la palabra si yo no soy la palabra? Nosotros más tenemos la palabra. Pero él me decía: ustedes vencen porque están pegados a mí. ¿Sabe por qué? Porque ustedes citan la palabra, pero están pegados a mí. Y me dijo: y recuérdate, Antonia, que yo les dije a ustedes: separado de mí nada podéis hacer. Oh, aleluya. ¿Sabe qué me decía? Acuérdate que yo te dije en Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Y cuando tú permaneces en él y pides, que Satanás se aleje de ti, se va a alejar, porque tú estás declarando y estás pegado a mí. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Padre Santo, bendito sea el Señor. Padre, yo te alabo y te bendigo en esta hora y doy gracias por esta palabra, Señor, por esta meditación, Señor, Padre Santo, de este momento, Dios. Padre Santo, que esta palabra fortalezca y anime, aleluya, bendito sea el Señor, a todos los oyentes, a todos tus hijos que están escuchando tu palabra. Padre, los bendigo, Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén.